Nuevos seguidores y clientes, aquí estamos con un nuevo vídeo de YouTube. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de Pareja Ideal y Gesto Heterol y seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google Ads y Google. Este es el IRPF que retiene Hacienda en las pensiones de jubilación. Son rentas del trabajo al igual que los sueldos o salarios. Las retenciones dependen de la cuantía de la pensión y de la situación personal del pensionista que lo cobra. Las pensiones de jubilación son consideradas una renta de trabajo a ojos de la agencia tributaria. Esto quiere decir que a pesar de jubilarse un pensionista debe pagar en concepto de IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, al igual que hizo en su carrera laboral cuando percibía un salario. El mecanismo es el mismo, el que se ejecuta con los sueldos y salarios. De forma mensual, Hacienda practica ciertas retenciones en las pensiones de los pensionistas. Estas retenciones, sin embargo, no son iguales para todas las personas, ya que tienen en cuenta dos aspectos: la cuantía de la pensión, que se calcula de acuerdo con el método de la Seguridad Social, y la situación personal de este contribuyente pensionista. La cuantía de la pensión del contribuyente determina cuáles son las retenciones, aunque se practican por tramos. Así se establece un sistema de escalas por la que, pasados ciertos tramos de renta, se van aplicando nuevas retenciones. El sistema es progresivo: a más renta, más retenciones. Una retención mínima inferior al 1% para la renta hasta los 12.000 euros. Una retención mínima del 2,81% para los tramos comprendidos entre los 12.000 euros, 1 euros y los 18.000 euros. Una retención mínima del 8,69% para los tramos comprendidos entre los 18.001 y 24.000 euros. Una retención mínima del 11,83% para los tramos comprendidos entre los 24.001 y los 30.000 euros. Una retención mínima del 15,59% a partir de los 30.001 euros. El apartado restante que valora Hacienda es la situación personal del contribuyente. El organismo hace distinciones entre diferentes circunstancias del pensionista a la hora de diseñar la retención definitiva del IRPF. La edad, si existe una discapacidad física o psíquica y su porcentaje. El estado civil, si estás casado, divorciado o soltero. Las rentas del cónyuge, en caso de existir. Si existen hijos menores de 18 años. Debido a la complejidad del cálculo y la posibilidad de tener una idea aproximada de forma unilateral, es recomendable acudir a la calculadora de retenciones de la agencia tributaria, disponible en este enlace. El funcionamiento es sencillo. El ciudadano interesado solo debe rellenar la información que se le pide y que tiene mucho que ver con los campos anteriormente mencionados. En base a los datos cargados, el programa elaborará una proyección de las retenciones que se aplicarán a la pensión de jubilación. Así puedes cambiar el IRPF de tu pensión de jubilación. Los pensionistas tienen la opción de modificar el IRPF de sus pensiones de jubilación. La Seguridad Social dispone de un servicio en el que se puede solicitar, pero solamente en el caso de que se desee ampliar esta retención, o en su defecto volver a la retención inicial una vez que se pidió en el pasado ese aumento de la retención. Se puede pedir un cambio de retención a través del enlace de la Seguridad Social. Solo se precisa acceso a Internet. No es necesario contar con un certificado digital. Puede conseguirlo en 4 sencillos pasos. Clave PIN o permanente. Así puede registrarse para conseguirla. No olvidéis de contar con la Gesto Heterol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Pedid siempre cita, de lunes a viernes, y cita no atendemos. Gesto Heterol para empresarios autónomos. Si quieres construir una negocio puede ser mejor, no olvidéis de contar con la Gesto Heterol. Estas son las pensiones de jubilación de más cuantía de la Seguridad Social. Las pensiones de jubilación suponen un 72,4% del gasto total. La pensión media de jubilación es de 1.254,95 euros mensuales. Existen marcadas diferencias entre los distintos regímenes. Las pensiones de jubilación son las más importantes de todas las que se abonan en nuestro país. Suponen el 72,4% del gasto total de las pensiones contributivas y alcanzan un número de 6,25 millones de prestaciones que se abonan a más de 6,1 pensionistas. Existen diferencias en los importes de estas pensiones de jubilación. Para cada persona el importe puede ser diferente, ya que todo depende del método de cálculo de la Seguridad Social, en el que se tienen en cuenta las bases de cotización del trabajador y el total de años trabajados por el mismo. Además, en el caso de que acceda a la pensión por una jubilación anticipada, puede sufrir recortes en el importe de la prestación. Cada mes la Seguridad Social publica los datos de las pensiones contributivas, entre ellas las de jubilación. Al 1 de julio, el organismo desembolsó 7.848.003,3 millones de euros en este concepto, según se desprende de los datos recogidos en su página web. La pensión media de jubilación en esta fecha fue de
1.254.095 euros mensuales. No obstante, se perciben diferencias en las pensiones medias percibidas por cada régimen de la seguridad social. Esto se origina a que los trabajadores de uno u otro se desenvuelven en circunstancias muy variadas y cotizan por bases de cotización de diversas cantidades. Las pensiones medias de jubilación más altas. Pues, de acuerdo con la información prestada por la seguridad social, estas son las pensiones medias de jubilación de mayor importe. La de los trabajadores de la minería del carbón es la pensión media de jubilación de mayor cuantía. Los de la minería del carbón, con 2.446,31 euros mensuales. En julio se abonaron un total de 35.383 de estas prestaciones que supusieron un importe de 86,55 millones de euros. La siguiente pensión media en cuantía es la derivada de enfermedades profesionales, que es de 1.743,90 euros mensuales de media. Se pagaron un total de 10.492 pensiones en el mes de julio, con un importe conjunto de 18,29 millones de euros. Le sigue la pensión de jubilación de los trabajadores del régimen general, que tuvo una cuantía media de 1.403,76 euros mensuales de largo. Es la prestación más abonada. En julio se pagaron 4,54 millones con un valor de 6.383 millones de euros. La pensión media de jubilación de los trabajadores del mar fue en julio de 1.393,39 euros mensuales. En julio se pagaron 65.808 de estas prestaciones, con un importe total de 91,69 millones de euros. La pensión media de jubilación derivada de accidentes de trabajo tuvo en julio una cuantía de 1.326,48 euros. En ese mes se pagaron 54.231 de estas pensiones, con un importe conjunto de 71,93 millones de euros. Los trabajadores autónomos tuvieron en julio una pensión media de jubilación de 835,44 euros mensuales, que suponen el segundo grupo mayoritario de pensionistas. Abonaron 1,32 millones de prestaciones de este tipo por un valor de 1.104 millones de euros. La pensión media de jubilación de menor cuantía fue la procedente del SOBI, Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, ya que fue de 419,97 euros mensuales. En julio se pagaron 218.713 de estas pensiones, con un importe total de 91,85 millones de euros. No olvidéis de contar con la gestión anterior al 646 021 399 de nuestro WhatsApp. Así son las pensiones de jubilación de los trabajadores que no han cotizado lo suficiente. Se refiere a la pensión de jubilación no contributiva. Recibir una cuantía de pensión por los años trabajados es un hecho que beneficia a la gran mayoría de las personas al momento de retirarse. Sin embargo, para conseguir la pensión contributiva hay que aplicar una serie de requisitos que no siempre se pueden llegar a cumplir. Algunas de las circunstancias que pueden determinar que no se cumplan los requisitos son las personales, las cuales pudieron haber afectado al trabajador: paro, trabajo en negro sin cotizar muchos años, y que obliga a estas personas a acogerse a una modalidad de pensiones de menor cuantía. Para estas personas que se retiran, que no tienen derecho a la pensión contributiva por no alcanzar esos 15 años obligatorios de cotización, siempre tendrán disponible la pensión no contributiva de jubilación. El INSESO explica en su página web que estas pensiones son la cobertura mínima para todos aquellos trabajadores que no hayan cotizado lo necesario para la contributiva. La pensión asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente. Requisitos de pensión no contributiva de jubilación. No obstante, y aunque se acredite esta cotización insuficiente, el trabajador debe cumplir también con otros requisitos: tener 65 años, residir en España y haberlo hecho al menos 10 años desde los 16, de los cuales 2 deben ser los inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión. Además, el trabajador debe demostrar que no percibe ingresos por encima de ciertas cantidades que varían en función de los miembros que integran su unidad familiar. Si vive solo, no podrá tener rentas o ingresos superiores a los 5.639,20 euros anuales, que este requisito se ha de cumplir incluso viviendo con más personas. Si vive con su cónyuge, nietos, abuelos o nietos, el límite de rentas anuales de toda la unidad familiar será de 9.586,64 euros anuales para 2 personas, de 13.534,8 euros anuales para 3 personas y de 17.481,52 para 4 personas o más personas. Si vive con su cónyuge, hijos o padres, el límite de rentas anuales de toda la unidad familiar será de 23.966,60 euros anuales para 2 personas, de 33.835,20 euros anuales para 3 personas y de 42.703,80 euros anuales para 4 o más personas.
Es por esta razón que a las personas que perciben una pensión de jubilación no contributiva se les obliga todos los años a entregar una declaración anual de ingresos indicando los ingresos de su unidad de convivencia para acreditar que cumple con los requisitos para cobrarla. Esto se debe entregar a la Seguridad Social en el primer trimestre del año y no hacerlo significa perder el derecho a la pensión. Pensiones no contributivas de jubilación. Tras la revalorización de las pensiones aprobadas a principio del 2021, las pensiones no contributivas de jubilación subieron un 1,8% y quedaron de la siguiente forma contando 12 mensualidades y 2 pagas extra. La cuantía de la pensión íntegra es de 402,80 euros mensuales y 5.639,20 euros anuales. La cuantía de la pensión al 25% es de 100,70 euros mensuales y 1.409,80 euros al año. La cuantía de la íntegra con el 50% de incremento por discapacidad es de 604,20 euros al mes y 8.458,80 euros al año. En caso de que la misma unidad de convivencia haya varias personas que reciban la pensión no contributiva de jubilación, la Seguridad Social establece cuantías máximas para cada una de ellas. Son las siguientes. En caso de 2 personas que reciban la pensión, el importe máximo será de 342,38 euros mensuales y 4.793,32 euros al año. En caso de que la reciban 3 o más personas, cada una de ellas recibirá un importe máximo de 322 euros con 24 euros mensuales y 4.536 euros al año. No olvidéis contar con la gestionadora al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Pedir siempre citas, si cita no atendemos, de lunes a viernes a la oficina, en julio y agosto, solo por las mañanas de 9 a 2. Se ha quedado. Estamos hablando de las pensiones. Lo que nos queda. Estas son las pensiones con las que no tributas por el IRPF y sus efectos en la renta. Aunque son rendimientos del trabajo, están exentas de tributación. Hacen referencia a determinados grupos con una protección extra. Aunque el ciudadano que se jubila para pasar a cobrar una pensión deja de percibir su salario, eso no significa que por el hecho de convertirse en pensionista deje de tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas con carácter general. Las pensiones de jubilación tributan en el IRPF, aunque existen excepciones. Solo unos grupos muy concretos de pensionistas no tributarán por el IRPF con el cobro de su pensión, dado que sus prestaciones están exentas a pesar de considerarse como, en el resto de casos, rendimientos del trabajo. Pertenecen a colectivos a los que les ofrece esta protección extra por sus circunstancias personales. La ley del IRPF es la que regula el funcionamiento del impuesto. En su artículo 7 se explica qué pensiones son las que están exentas de tributación. Estas pensiones se añaden a otras prestaciones o cantidades que tampoco cuentan por el IRPF las siguientes.